Grabación, grabando. Sí. Suele suceder. Es que debo de tener una opción. Aquí está. Sí, no la hallo. ¿En dónde? Pues no encuentro. No tengo más opciones. Reacciones, la grabación, compartir pantalla, chat, participantes y seguridad. Bloquear reunión, compartir. ¿Qué más es esto? Estadísticas. Ay, no. De cuentas, por lo menos alguna maña aprendíamos. No sé, ¿alguien más? David Bernal, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, doctor. Gracias. Dani, buenas noches, bienvenido. Carlos. Tema. Bien, ¿alguien aparte de su servidor tiene ultrasonido en su consultorio? Sí, yo lo tengo. ¿Tú tienes, David? Sí, así es. Sí. Ya ¿Cuál hace es su opinión? años más o menos. ¿Cuál es la opinión que tiene del ultrasonido? Acabo de entrar, no sé a qué se estaban refiriendo, pero... No, si usted tiene el ultrasonido, ¿qué lo hizo tenerlo? Bien. Okay. ¿O es solo para darle feeling a la consulta? No, por supuesto que no. Sí, bueno, le doy mucha utilidad porque pues ahí mismo diagnostico problemas, pues cada vez con mayor calidad, ¿verdad? Sobre todo problemas del hígado, vesícula, pues apéndices, problemas del hueco pélvico, o sea, es de muchísima utilidad para mí, es la principal herramienta que tengo en el consultorio. Para mejorar el diagnóstico, por supuesto. ¿Alguien la comparte? ¿Alguien más la compartiría esa idea? ¿O considera que es un gasto? Doctora López, ¿usted no tiene ultrasonido en su consultorio? Doctora Fong, ¿usted tiene ultrasonido en su consultorio? No. De hecho, en el Seguro Social, si me permiten, Sí. Yo fui directivo algún tiempo en el Seguro Social y yo siempre fui de la idea de que el médico general, desde el médico general debía distraerse en ultrasonido. Yo creo que no se perdería tanto tiempo si mejoráramos la calidad diagnóstica que tienen los médicos generales. Y pues hubo propuesta para que dotaran por lo menos en cada unidad de medicina familiar de un ultrasonido que fuera manejado por un médico familiar. Pero pues Claro. se detuvo la propuesta y pues realmente no era mucho lo que tenía que invertir el instituto y yo pienso que hubiera sido muy valioso que se llevara a cabo esa idea. Entonces, pues si yo lo estaba proponiendo para los médicos familiares, pues pienso que con mucha más razón los cirujanos debemos de tenerlo como una herramienta importante en nuestro consultorio. Así es. Perdón con los contratiempos, pero ya estoy casi. Lo voy a pasar como hospedador, doctor. Déjeme tantito nada más conectarme, Ok. para no, Para que no no falle. no volver a fallar. Ok. Sí, ya estoy dejando, espero, las dos conectadas. Y ahora sí que si alguna me atora, me salgo y me voy de otra. Bien. Doctor, buenas noches. Una preguntita. Sí. ¿Qué opina? He visto hace unos días en internet, veo
uno de esos aparatitos del ultrasonido, creo que es el Los transductor, ¿verdad? Wi-Fi. Exactamente, por Wi-Fi que se conecta al celular. Entonces pensaba, Es, tal vez sea para una herramienta más accesible para nosotros, es una para buena revisar al opción. paciente una cole. ¿Qué opina usted? Digo, ahorita a lo mejor vamos a platicar al respecto, pero yo creo que, o sea, no es mala opción. Recordemos que no es nuestra arma diagnóstica ni nos dedicamos nosotros a eso, pero la realidad de las cosas es que es un complemento de nuestra terapéutica. Entonces, el que tú lo traigas en la bolsa y lo puedas prácticamente utilizar en urgencias, hospital, quirófano, en cualquier parte, es un arma de lujo. Entonces, la realidad de las cosas es que yo creo que no es una mala opción, sino que es una adecuada alternativa. Y no están tan caros. Digo, hay desde, bueno, relativamente, depende de qué compres, pero hay relativamente de 30, de 60, de lo que queramos entrar. Entonces, ahora sí que nosotros somos el que nos vamos a meter hasta donde nos queramos meter de bronca del costo. Gracias, Pero fuera Doxido. de eso, Gracias. como opción es buena. Ok, doctor, muy amable, gracias. Sí. Hay ultrasonidos manufacturados en China, ahora muy económicos. Decía la semana pasada, hay ultrasonidos que valen 30,000 pesos. Con Doppler aumenta un poquito, pero llega siempre, el valor es menor de 50,000 pesos. Pero yo creo que el entrenamiento en el ultrasonido, cuando menos en la consulta del cirujano general, debe de ser tan importante y tan necesario como el estetoscopio, ¿sí? El ultrasonido nos da una enorme cantidad de información para confirmar lo que imaginamos o lo que supusimos en el interrogatorio, lo que encontramos en la exploración física, y el ultrasonido nos confirma muchísimas veces o nos descarta el diagnóstico. Y cuando hay duda o pensamos en un diagnóstico más serio, pues entonces nos apoyamos en el radiólogo. Habitualmente, desde el punto de vista legal, tenemos que apoyarnos en un radiólogo, por ejemplo, para hacer un diagnóstico de colelitiasis, que en una paciente que tenga seguro de gastos médicos. Yo puedo poner que tiene piedras en la vesícula, pero necesito el apoyo, el informe radiológico del radiólogo certificado para que el seguro dé la autorización para hacer la colecistectomía. Pero de todas maneras, el diagnóstico es bien importante hacerlo en el consultorio y confirmarlo con herramientas tecnológicas, no nada más con la clínica y la exploración. Así es. Sí, estoy de acuerdo igual, doctor. Concuerdo. Si quiere ir transmitiendo algunas de las imágenes, doctor, que tiene, ya está abriendo esta cosa para irle dando una opción, o las transmitimos al final. Ya está abriendo la presentación acá. Lo hacemos al final si quieren. ¿Cuál de los dos lo hago, hospedador? Donde estoy viendo... Ahorita voy a abrir el video donde esté el video, en el otro lo quito. En donde esté el video, ahí me hace hospedador. De acuerdo. ¿Bien? Ya quito el otro. Es que ciertamente ya me pasó toda la dentografía. Y todas las posibles secciones ya me las he pasado. Y completado, ¿eh? O sea, que soy un... Ya es hospedador, doctor. Sí. Pero más bien, ¿sabe qué? En el otro, doctor. ¿Era en el otro? Sí. Me lo va a tener que regresar entonces. Ok. Es que el otro ya me aceptó, ¿no? Sí, ya. Ahí está. Déjeme hacer. Es que el otro no tiene sonido, no dice que tenga micrófono. Déjame ver, estoy en una conferencia. Estoy en una conferencia, hay que buscarlos por internet. Buscamos luego.
¿No se deja? Sigue de anfitrión, ¿eh? Sí. Sí, le Tiene hago- ya video en los dos. Ah, ya tengo video en este. Sí. Ok. Perfecto. Entonces ya nada más que me termine de abrir la presentación. La otra se está grabando para... Si me En el corta. que usted quiera ya está grabando. En el que está activo está grabando. Ok. ¿Qué diablos? Ay, qué pena, de veras. No se deja. No, estoy peleándome. Tengo ya 2 máquinas. Pero en una no tengo la presentación para la USB, lo está grabando y no se termina de grabar. Por eso no la puedo hacer en esta otra. Si me regresa de anfitrión, paso las imágenes. Sí, sí, por favor. Entonces, Llegar al anfitrión. igual los iba a contactar mañana para otra cosa, entonces pido esas dos. Ya está de anfitrión, creo. Chéquese. Todavía no. ¿No? Entonces, Acabo de No. enviar. para ver si estas rutas están bien. Y ya también le dije a Nico que lo que hagamos para hacer Llegar a anfitrión. ¿Quiere cambiar de anfitrión? Sí. Ya estoy de anfitrión. Perfecto. Y ya luego lo vamos a estar viendo. Bueno, mientras está listo esto, quisiera enseñarles unas imágenes de la importancia, por ejemplo, de que tiene tener un ultrasonido en el consultorio. Este es un pacientito que me llegó a la consulta porque tenía una bola. Esa bola, perdón, esa bola, Eso no es ultrasonido. ¿mandé? No, me llegó porque tenía una bola, le hicieron por ahí, pues yo no fui, le hicieron esa tomografía y encontramos estas alteraciones. No sé si las alcancen a ver. Trataré de darle un poquito más. Sí. ¿Sí? Sí, me parece bien. Este es el hígado. ¿Sí? Sí, y revisa Y no sé si alcanzan a ver aquí semejante bola. ¿Sí? Cuando lo vemos ya con un contraste en un corte coronal, podemos ver esta bola. ¿Sí? Aquí es muy obvio el ver los cambios de densidad. Hay partes más densas, menos densas. Bueno, cuando nosotros vemos eso en un ultrasonido, no sé si alcancen a ver aquí en el ultrasonido. ¿Sí lo están viendo? El ultrasonido no. No se ve. La TAC. ¿Ahí se ve? ¿Ah, siguen viendo la TAC? El de marcado, ¿verdad? Ok. Sí, sí, el de marcado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿aquí lo ven? Este es un ultrasonido de esa bola que vieron ustedes en la tomografía. Este es el hígado y como pueden ver son las hipodensas, que implica que tiene ahí material menos denso, prácticamente líquido, con zonas más densas.
Y el diagnóstico, pues, es clínico y por imagen, este es un hepatocarcinoma, ¿sí? Tenemos a veces... cuestiones más sencillas, muchísimo más sencillas, como por ejemplo esta. Ay, ya se me perdió. Tenía... Si nosotros vemos... Los tenía abiertos y los cerré. Ahí voy. Para pelvis, por ejemplo, estaba viendo un tumor de pelvis que también la paciente fue a consulta por otra cosa y miren nomás, espérenme. Ok, ya lo encontré. Mira nomás. Ahora falló la mía. Está cargando la imagen. Ah, qué barbaridad. Se abrió otra. Y encontramos esta tumoración, pero esto lo vi por ultrasonido. Perdón, abrí la de la... Abrí la de la tomografía. ¿Ya se cargó su plática, doctor Magdaleno? ¿Todavía no? Doctor Magdaleno. Ya estoy cargado. Ok, ya está listo, entonces lo hago hospedador. Si quiere, déjeme quitar la imagen de la otra y hágame hospedador en esta que voy a quedar. Ahorita le digo, déjeme quitarme esta imagen. Ok. ¿Es en esa? Es en esta que se está moviendo, en esta... Perfecto. Aquí donde me estoy moviendo. La que está congelada, no. Ok. Listo. Bueno, déjenme. Probamos, listo. Entonces vamos a probar, compartir pantalla. Esperemos que todo corra bien. ¿Se alcanza a ver la imagen? Sí, perfectamente. Ok. Sí. Una disculpa antes que todo por la situación, pero la tecnología es así. Bueno, entonces, primeramente nos debemos de preguntar, ¿el ultrasonido para el cirujano es importante? ¿En realidad sirve? Las únicas respuestas son sí o no. Entonces, ¿pero para qué nos serviría el ultrasonido? El ultrasonido nos sirve para el diagnóstico, para el seguimiento y evolución de algún padecimiento o paciente, para un pronóstico, o solamente, como decíamos hace rato, en situación de pasillo, como para darle feeling a la consulta. Entonces, en realidad hay diferentes partes donde para el cirujano nos puede servir y otras, ¿no? O sea, cuello para valorar ganglios, tiroides, tórax, mediastino, abdomen para un FAS desde el trauma, todas las patologías abdominales, hígado, vías biliares, renal, urogenital, regiones hernias, abdominal, diástasis, hernia inguinal, vaso en trauma, incluso algunas veces hasta para valorar el colon, la distensión, para el manejo gastrointestinal, la vesícula biliar, la próstata, en fin, una N número de patologías, tumores anexiales, el útero, la realidad es el apéndice. Entonces, dependiendo de donde lo tengas, es en donde te va a servir el padecimiento, el ultrasonido.
A nivel vascular, valorar aneurismas, valorar la zona de los vasos femorales, ganglios. En urogenital, ya decíamos, una litiasis, hidronefrosis, entre otros padecimientos. En trauma podemos valorar desde un hemoneumotórax. Ahorita, por ejemplo, en trauma, y en una de las patologías que quizá nosotros podemos encontrar es un líquido mediastino, una mediastinitis, un FAST, la pura colocación propiamente de un catéter subclavio. En realidad, la colocación de un catéter subclavio, ya el otro día platicando con las nuevas generaciones de médicos, cirujanos y de internos, ellos ya salen con el chip de que un catéter subclavio está fuera de norma y proscrito colocarlo sin el apoyo de un ultrasonido. O sea, ¿a qué grado hemos llegado de que ya no hacemos lo que hacíamos en antaño, donde todavía lo seguimos haciendo en varias partes por los recursos, colocar a ciegas el ultrasonido, ¿no? Y decíamos, pues el riesgo de esta punción pleural o esa punción arterial y se controla y las complicaciones en realidad son anecdóticas. Ahorita ya lo están dejando al grado de los nuevos médicos como proscrito el poner un acceso vascular sin el apoyo de ultrasonido. En hernias, por ejemplo, en abdomen, diástasis, está presente el anillo, hay un contenido de qué tamaño, saco, única, múltiple, el volumen de la hernia, qué tamaño tiene, el granuloma. Algunas veces podemos llegar a tener un punto doloroso posterior a una cicatriz. El otro día alguna paciente me llegó con una incisión paramedia y me dice, mira doctor, tengo un dolor exquisito aquí en esta zona y no tocas ese defecto, no tocas esa zona, pero por ultrasonido te encuentras una zona que parece un granuloma. O una paciente que le hicieron una abdominoplastía y tenía un granuloma en la línea media sobre el pubis y a la hora que la pasaste a cirugía era un granuloma sobre el etibón. Y digo, por eso es hablar solamente de pared abdominal. A nivel de la hernia, de la región inguinal, pues tú puedes tener la localización de el diagnóstico, el tamaño, si es directa, indirecta, femoral, qué tiene el contenido, si en realidad es una hernia o es una patología de un hidrocele, un tumor, qué características. Nosotros hemos encontrado prácticamente tumores a nivel que lo han considerado como hidrocele, y la realidad es que no es un hidrocele, es una tumoración. A la hora que tú valoras un tumor de un lado, pues a lo mejor clínicamente dices, pues está más crecido de un lado que el otro, está un poquito más durito, pero te quedas con eso, no te quedas con cómo está la vascularidad, tiene una imagen densa, no densa, y eso no quiere decir que tú vas a dar el diagnóstico, ni le vas a decir el pronóstico, pero sí te va a orientar hacia dónde te puedes ir. A nivel vesicular, creo que es en donde más nos puede servir como cirujanos, porque pues, es una de las patologías más frecuentes, al igual que la hernia. Ahorita, por ejemplo, una de las situaciones, y lo vamos a ver, para la cual nos sirve es el hígado graso, la esclerosis hepática, la cirrosis, ese daño en la región del hígado. Lo puedes ver desde un hígado graso simple, un hígado graso avanzado, donde está una esteatosis, fibrosis, y eso lo ves por ultrasonido. Entonces, laparoscópicamente, la mayoría hacemos laparoscopía, sabemos que el 80-90% de los pacientes tienen un cierto grado de hígado graso, y eso no es normal. Y ese pronóstico o evolución la podemos hacer un diagnóstico con el ultrasonido y de ahí partir a seguir. A nivel vesicular, ¿cuántas veces nos hemos oído ese paciente y luego es denigrante que la comadre le dice, oye, ¿y por qué no te hacen un ultrasonido? Pues el doctor, el médico general me lo hizo, la comadre me lo recetó y fui al CIMI, fui al Salud Digna y el médico, ¿qué te dijo? Pues que si seguía con molestias nos hacía un ultrasonido. O me mandó a que me tomaran ultrasonido porque él no tiene. A nivel de la vía biliar, pues hay que valorar si, por ejemplo, tanto en el preoperatorio está dilatada, no dilatada, hay edema de pared, y esto nos puede hablar un pronóstico de qué tan urgente o no es nuestra patología quirúrgica, independientemente de la clínica, porque muchas de las veces el paciente puede llegar con síntomas, como todos lo sabemos, atípicos, y traemos un lito enclavado. Yo en esta semana, por ejemplo, tuve 2 pacientes, una con un lito pequeño y otra con un lito 2 centímetros, llegaban por gastritis. Oiga, doctor, fíjese, no, aquí está tu ultrasonido, aquí está tu piedrita. ¿Me puede dar un diagnóstico? No. Ve con el radiólogo, con el que tú quieras, y que te haga un ultrasonido donde te diga exactamente y que te coteje lo mismo que yo te estoy diciendo. Acudían y el paciente decía, doctor, ¿qué razón tenía? ¿Por qué?
Porque el detalle técnico es que tú tienes que dar el pronóstico y ese paciente no se te va, porque muchas de las veces también nos encontramos con ese sesgo de que derivas al paciente con alguien y se va. El animal de páncreas o el tumor de crecimiento. En lo personal, por ejemplo, 2 o 3 pacientes me ha tocado con tumor a nivel de una masa de epimesogastrio, donde vamos a llegar y esa masa de epimesogastrio tú tienes una tumoración que si lo dejamos a clínica, pues no sabes qué es. Y a la hora que le haces el ultrasonido dices, a ver, esto es una masa en retroperitoneo, es una masa en páncreas. Aquí hay que hacer el diagnóstico. Yo era un paciente con una tumoración de páncreas que después terminó con su quimio y su diagnóstico, pero el diagnóstico no quedó solamente en la opción de decir, pues trae un tumor que vamos a ver a dónde es, sino el paciente de consultorio bajó en vez de decirle, vete a tu casa y hazte el estudio, bajó al hospital y pasó a dar la continuidad porque ya tenías el diagnóstico de un tumor en la mano. Litiasis en colédoco. Pues no es lo mismo que tú visualices y tu cirugía puede cambiar de una cole con colangio o una exploración de vías biliares, incluso tanto abierta como laparoscópica, o un CEPRE preoperatorio. Un seguimiento posoperatorio de qué? De las colecciones. Al paciente, aparte de que le gusta que lo revises cómo se ve después de la cirugía, pues tú también puedes valorar si existe una colección. En algunas ocasiones hemos encontrado colecciones subhepáticas en el lecho vesicular y si le damos seguimiento a todos nuestros pacientes, todos llegan a desarrollar una colección serosa por lo menos en el lecho del subhepático. ¿Por qué? Pues porque es normal, es parte de la cicatrización. Una lesión quística, una lesión sólida, una lesión con alteración vascular en el hígado, pues nos puede hablar de una metástasis, de una tumoración, de un quiste simple, de un quiste, de un absceso. Nosotros en lo personal, incluso en la institución, y hace no ahorita, sino hace, estamos hablando del 2002, 2004, estamos hablando de 16 años atrás, en la institución del Seguro Social, en un hospital de subzona, en la noche, digo que creo que son, si lo estamos hablando de pronóstico, pues estamos hablando de los peores momentos para estar atendiendo a un paciente, y sacábamos el ultrasonido que tenía la ginecóloga en la consulta, y en ultrasonido lo llevábamos a urgencias, y nos tocó drenar, por ejemplo, en una salita que teníamos en urgencias, abscesos hepáticos, drenados percutáneo, con una llave de 3 vías, y el paciente mejoraba clínicamente sin pasarlo a quirófano. Entonces, si eso podíamos hacer hace 16 años, ¿qué no podemos hacer con los ultrasonidos? Como ya se decía ahorita, Wi-Fi, portátiles, con un acceso y con las nuevas tecnologías, creo que podemos tener mucho avance. En el aspecto de otros usos, digo, por poner solamente algunos otros usos, la aplicación de una anestesia, el manejo del TAP block o el manejo anestésico del bloqueo hipogástrico y inguinal, tanto para analgesia como para anestesia en algunos pacientes para plastías de pared, para complementación de una cole laparoscópica, de una cesárea, de una histerectomía, para manejo del dolor en una laparotomía, y es un TAP block. Tú lo puedes poner, al igual que lo puede hacer tu anestesiólogo, pero eso es parte de irse involucrando en el manejo multidisciplinario del dolor. ¿Qué otra aplicación? La aplicación de Botox. Es muy parecido, donde tú visualizas los músculos laterales y vas a tener una opción donde tú tienes el... Perdón, se fue el video. Donde tú vas a tener una opción de manejar donde tú vas a tener la opción de manejar el Botox, la aplicación en las pacientes con drenaje, con un seroma en una región umbilical, por ejemplo. En alguna ocasión recuerdo una paciente recién operada 8 días previos, tú estás de viaje o de congreso, no falta un seroma, hematoma, y de buenas a primeras le dices a tu compañero de equipo, pues valórala, ¿no? Chécala. Y a la hora de checarla, le quiere volver a operar porque dice es que trae un dolor, una tumoración dolorosa, etcétera, etcétera, y no le hizo ultrasonido porque no lo sabe o no lo tiene en su consultorio,
y la paciente duda y dice, lo espero, doctor. Y a la hora que lo esperas, llegas, lo revisas y lo que tenía era una colección serosa, una colección seromática. Le drenas 5 o 6 mililitros que tenía la región umbilical y se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque tenías el apoyo del ultrasonido. Vascularidad del cordón. ¿Cuántas veces hemos tenido a lo mejor un edema testicular, un edema de cordón, un hematoma, una orquitis, una inflamación, ya sea aguda o crónica, que el diagnóstico está ahí, e incluso el manejo? ¿Por qué? Si tú ya tienes el diagnóstico y es una colección, tú puedes valorar si lo drenas, si es un seroma, si es un hematoma, si está extendido, si está localizado. Si tú tienes un hidrocele o es un tumor, si tú tienes un hidrocele o es la hernia. Pero en realidad lo puedes comparar con los resultados de una tomografía, una resonancia. No, yo creo que no perdamos la idea. Cada uno de estos tiene diferente contexto y diferente alcance, pero el ultrasonido puede estar en el consultorio y es un manejo inicial que lo vas a complementar, como los ejemplos que ya nos puso el doctor Nájar, donde la misma lesión que estabas viendo por ultrasonido la viste por tomografía. Entonces, ¿hacemos diagnóstico igual que los radiólogos? Puede ser, dependiendo de la expertise y dependiendo de la capacitación que hayamos tenido. Entonces, ¿es ideal o es una complementación diagnóstica? Nosotros no somos radiólogos, nuestra profesión es ser cirujanos, pero el uso complementario del ultrasonido dentro de la consulta es eso, una complementación diagnóstica. Y al igual que, por ejemplo, los ginecólogos pueden llegar a cobrar un extra por realizar el ultrasonido, algunos médicos, desde médicos generales con ultrasonido o cirujanos generales, por el uso de utilizar el ultrasonido, si tienen un cierto grado de capacitación o un diplomado o alguna situación adjunta, se pudiera cobrar una cuota extra. Pero en lo personal, por ejemplo, yo le digo, mira, el ultrasonido es para complementación diagnóstica. ¿Y me va a costar más caro? El ultrasonido con o sin ultrasonido, la consulta te cuesta exactamente lo mismo. Entonces eso la gente lo tiene con una idea de valor agregado. ¿Qué te puede dar? Oportunidad en el diagnóstico y una información clínica impresionante. Desde hace 10, 13, 15 años, nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos mucho a la hernia, le decíamos que siempre existe un seroma y todos los pacientes, incluso que no le pongas malla, aunque sea una plastía de un cierre ventral normal, cualquier herida, todos hacen un seroma laminar. Y se ve por el ultrasonido esa imagen en riel, junto con el parecido a la vaina aponeurótica, y hace un riel arriba y un riel abajo. ¿Qué está haciendo? Las fases para la fibroplasia en las primeras fases del postoperatorio. Una información clínica en base a qué? La información clínica más importante es cómo va nuestro paciente. Nuestro paciente tiene edema de la herida, tiene un seroma, tiene un hematoma, o qué tiene ahí sobre la zona de la herida. Entonces, ¿el ultrasonido sustituye la clínica? No. No, la clínica manda y la clínica siempre va a ser primordial. El que bien diagnostica, bien trata. Pero el detalle técnico es que nos puede complementar la clínica y nos ayuda al diagnóstico oportuno. Esto no sustituye, como bien comentaba el doctor Nájar, el que nosotros le mandemos un informe, que eso ha sido una discusión cuando yo pongo los informes a las aseguradoras, se realiza ultrasonido en el consultorio donde se documenta hernia inguinal. Y la discusión es cuando me dice, dígale al doctor que me mande las fotografías y el reporte para yo documentarlo. Le digo, discúlpame, tú ocupas un reporte del radiólogo. Yo soy cirujano. Yo ya te di el diagnóstico. Haz un ultrasonido para que tu argumento, que tú requieres un ultrasonido por radiología, te haga válido tu seguro. Pero no necesariamente te pueden obligar a tú hacer un informe radiológico si tú no eres radiólogo. Entonces, el ultrasonido para el cirujano es importante. En lo personal, yo considero que sí. Que sí, y es un armamento fundamental. Aquí lo dejamos como, vamos a ver varias opciones. Entonces, el ultrasonido contra el radiólogo, ¿cuántas veces nos ha tocado eso?
Oye, es que a mí no me reportaron, yo quería ver la pared abdominal y me dijiste que si el hígado estaba bien y que si el útero, y cómo estaba la pared abdominal, o al revés. Oye, es que decías que tenías un tumor en la pared y la cicatriz no tenía vesícula, pero yo quería que me vieras el vaso, yo quería que me vieras el riñón. ¿Y cuántas veces no nos han dicho a correlacionar con la clínica? Pues sí, pero yo lo que quiero es que me digas qué tiene. O sea, no que me digas el diagnóstico, que me digas qué encontraste. Y ese es un triste bemol de discusión de un lado a otro del cirujano y del radiólogo. Entonces creo que más que pelearnos es un complemento. En este aspecto, ¿en qué panoramas o en qué trámites nos puede servir? Aquí vamos a ver algunos. El ultrasonido tiene diferentes profundidades. Aquí es el FAST, donde en el FAST en el trauma tú vas a ver los diferentes espacios para poder realizar si tiene colecciones o no. En el hepato renal, en el espleno renal, para ver si existe colecciones o hueco pélvico. A nivel del hepato biliar, tú vas a ver la complexión, la consistencia del hígado. En el mediastino, ver si tienes o no colecciones o derrame pericárdico, cómo están tus vasos. Esto no se trata de que tengamos técnicamente cómo se hagan los ultrasonidos, simplemente es por imagen. A nivel del tracto biliar, ¿cómo se encuentra tu vesícula? ¿Tiene edema de pared? ¿No tiene edema de pared? ¿Cómo está la relación porto-cava? ¿Cómo están los vasos? ¿Hay dilatación? ¿No hay dilatación? En la vesícula biliar, nuevamente, ¿tiene sobreposición de gas? ¿No tiene sobreposición de gas? En realidad, algunas veces la vesícula puede ser palpable, pero cuando tú tienes un lito enclavado, cuando tienes una hidropesía, cuando tienes un piocolecisto, pues tú puedes estar incluso valorando el tamaño de la pared, las condiciones de la pared y las condiciones de cómo se encuentra la dilatación de la vía biliar. ¿Existe o no? Si tú tienes un simple y si tú tienes un Doppler, puedes tener las dos diferentes visiones. El hígado, ya no en el trauma, sino en la patología normal, vamos a ver si hay hígado graso, cirrosis, fibrosis, hepatitis, masas sólidas, quísticas, patologías benignas o malignas, hemangiomas, como pueden ser lesiones vasculares, meterle el Doppler y valorar esas consistencias, cómo está nuestra lesión. Alguna tumoración, como la que ya nos presentó el doctor, una metástasis de colon, en páncreas, ¿qué puedes ver? En la traducción tú vas a ver esta opción pequeña, después cerca del retroperitoneo, la relación con los vasos, si existen masas o no. A nivel renal, ¿existe alguna hidronefrosis? ¿Existe alguna dilatación? ¿Cómo está la relación médula-corteza? A nivel de la pared abdominal, ¿cómo se encuentra una hernia? ¿Existe un defecto? A la hora de nosotros hacerlo dinámico, con una maniobra de Valsalva, incluso en el transoperatorio, aquí ya nos estamos saliendo del consultorio, ¿qué nos sirve? Intraoperatoriamente nos puede ayudar para determinar una masa tumoral que no se ve a simple vista en el momento de la decisión de una resección hepática. Por ejemplo, las lesiones vasculares, las visualizaciones, donde vamos a tener nuestra segmentación de la lesión, nuestra resección del tumor, una metastasectomía o un tumor no visible a primera instancia. A nivel de páncreas, ya lo decíamos, cáncer, algunos otros tipos de tumores, algún pseudoquiste. Aquí vamos a ver las lesiones. En el ultrasonido laparoscópico podemos llegar a tener, si no tenemos una colangio y tenemos un transductor laparoscópico, podemos ponerlo y valorar si tenemos piedras o no en nuestra vía biliar, cómo está nuestro páncreas, cómo está nuestro vía biliar, nuestros conductos, si requiere o no hacer un estudio complementario sin necesidad de ser invasivo teniendo el ultrasonido. Ya yéndonos más extremos, los ultrasonidos endoluminales, que esto no nada más los ginecólogos, sino los coloproctos, regularmente para el cáncer de recto o para la misma consulta, algunas veces incluso para valorar una fisura, una fístula, están realizando ultrasonidos endoluminales. El ultrasonido endoscópico es un armamento para incluso como apoyo. Entonces, si todas estas patologías, tanto la laparoscopía, estas especialidades, la cirugía laparoscópica, la cirugía gastrointestinal,
o endoscópica se pueden complementar con el ultrasonido, ¿por qué no podemos tener un ultrasonido en consultorio? Sí nos puede ayudar a ver y tenerlo a la mano. Biopsias guiadas, ¿cuántas veces llegamos a hacer una biopsia guiada, una biopsia por truco a ciegas? Pues no se puede hacer a ciegas si tú lo puedes tener una biopsia guiada. Una colocación de un catéter de neumoperitoneo lo puedes hacer por ultrasonido, entre otras opciones. Entonces, la realidad de las cosas es que es importante y fundamental. Hasta aquí dejamos la presentación. Voy a dejar de compartir y quisiera abrir las propuestas y comentarios donde la experiencia, el por qué sí, el por qué no, a lo mejor en el me hubiera arrepentido, el yo hubiese querido tenerlo, en este caso, sería bueno hacer una especie de mesa redonda y una especie de me hubiera gustado aquí o me sirvió para, en este caso, o definitivamente no creo que sea necesario. ¿Alguien quiere opinar? Doctores, opiniones, comentarios. A ver, Roberto. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, miren, o sea, la intención de tener ultrasonido en el consultorio es muy buena, pero en las instituciones eso es un problemón, porque de por sí el radiólogo no quiere hacerte los estudios, tienes que estar batallando mucho. Y si ven que tú haces los estudios, se molestan algunos. Y entonces entras en un conflicto, pero aparte, el radiólogo ya no te quiere hacer tus ultrasonidos, te quiere dejar la responsabilidad, más en los servicios de urgencias. Entonces sí tendríamos que valorar mucho, y aparte legalmente un ultrasonido elaborado por un cirujano, pues no sé, o sea, nos podría causar problemas también. Yo sí estoy a favor de que el cirujano esté lo mayor capacitado, pero si hay esas implicaciones, tanto, ¿cómo se llama? Legales como de funcionamiento institucional. Entonces sí, ya nos vamos al campo de, ¿cómo se llama? De lo que realmente pasa todos los días en los servicios, en los hospitales. A ver, esa es mi opinión. Sí, no, es muy respetable. Yo le preguntaría, doctor, ¿cuántos radiólogos ha visto usted hacer el ATLS? Ninguno, creo. Pues esa es la respuesta. Entonces, el ATLS, uno de los puntos, no me dejará mentir el doctor Nájar y los demás compañeros, es hacer un FAST. Entonces, si nosotros le vamos a confiar el FAST, que es parte de la cirugía de trauma, del ATLS, estoy yéndome solamente a ese, al radiólogo que ni siquiera sabe qué es lo que vamos a buscar, porque él ve patologías no necesarias, él no va a hablarnos con el criterio morboso, por llamarlo de una forma, o el sugerente de un trauma, sino él va a hablar, veo una colección, punto. Entonces, ahí creo que es esa parte del complemento donde podemos hacer un sinergismo. Tiene toda la razón de que hay muchos celos profesionales, existe el a mí no me toca, pero la realidad es que hacerlo como un complemento, simplemente yo pongo el ejemplo ayer. Ayer estábamos en una conferencia de Chile, donde le preguntaban a un doctor de Estados Unidos que tiene un centro de clínica de hernias, le decían si él en su centro tenía, por ejemplo, anestesiólogo especial, tenía algólogo y tenía un radiólogo. Y llamó la atención que dijo, yo no los ocupo. Dije, qué todo dar. Entonces, creo que el hecho cuando tú tienes un radiólogo perfilado para la patología que tú haces, si estás en urgencias, para urgencias, si estás en urología, si estás viendo, van a sumar todo eso. Entonces,
sí tiene razón en ese aspecto, pero creo que es parte de hacer ese sinergismo que luego nos cuesta trabajo. Digo, sería un comentario. Sí, doctor Naja. Sí, yo más o menos la estrategia mía es tratar de coordinarme con el radiólogo. Y sí me da resultados, pero también depende de la personalidad de cada radiólogo, ¿verdad? Porque a veces algunos no cooperan y no permiten, ¿no? Pero con algunos sí hemos hecho muy buenos equipos, Claro. incluso para hacer funciones y guiadas por ellos. Bueno, Roberto, mira, un comentario. Una cosa es la medicina institucional, que definitivamente para algunos de ustedes es importantísima. Perdonen, yo no trabajo en institución. Pero creo que todos trabajamos en lo privado. Entonces, si lo que ustedes hacen en lo privado es diferente a lo que hacen en la institución, como que no me resulta desde mi punto de vista muy coherente. Como cirujanos debemos hacer lo mismo en lo privado que en la institución. Entonces, si yo puedo tener un ultrasonido en mi consultorio y utilizarlo como parte de mi armamentario para mejorar la atención, el diagnóstico, el tratamiento de mi paciente, si la institución no me lo da, número uno, no me lo da porque no se lo pido. Y si se lo pido y no me lo da es porque no se lo justifico. Y si se lo pido, se lo justifico y no me lo sigo dando es porque no se lo sigo exigiendo, ¿sí? Entonces, no conozco muy bien los funcionamientos de una institución, pero sí puedo estar seguro de que las cosas cambian cuando nosotros nos empeñamos en que cambien. Pero si yo sigo acostumbrado a trabajar como he estado trabajando desde hace no sé cuánto tiempo, pues me voy a morir y voy a seguir trabajando de la misma manera. Entonces, yo sí pienso que si todos nosotros consideramos que el ultrasonido puede ser una herramienta que nos sea útil a nosotros para mejorar la atención a nuestro paciente, porque todo es enfocado a nuestro paciente, ¿sí? El equipo, el radiólogo debe de formar parte integral de nuestro equipo como cirujanos. El radiólogo se queja de que yo nada más le pido una radiografía simple de abdomen o le pido una tomografía contrastada y a veces no le pongo ni el nombre del paciente o no le pongo la edad del paciente. Entonces, no estamos acostumbrados tampoco a comunicarnos con el radiólogo. Supongo que eso sucede en la institución por el exceso de trabajo, pero la mayoría de las veces en lo privado yo le hablo directamente al radiólogo y le digo, tengo un paciente así, 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 y esto es lo que yo creo que tiene y esto es lo que quiero que tú busques. Porque si no va a pasar lo mismo que me decía el doctor Magdaleno en la última transparencia. O sea, no, lo tengo que correlacionar con la clínica, pero eso habla de una mala comunicación con el radiólogo, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna experiencia que quisiera compartir? Yo, para hacerles un poquito de preámbulo, les podría decir, por ejemplo, sin el afán de quemar una institución, pero yo trabajo, por ejemplo, en el Hospital Ángeles de León, y en alguna ocasión yo siempre les decía, como lo comenta el doctor, oye, dame oportunidad de entrar contigo al ultrasonido, ¿no? Para estar viendo a ver cómo voy a entrarle al quirófano. Hasta que se molestaron los radiólogos y un día me cita el director del hospital y el director médico del hospital para decirme, junto con el jefe de radiología, que me pedían de la manera más atenta que ya no me metiera a su consultorio de radiología. Creo que eso es lo peor que puede pasar en un equipo, y estoy hablando de una institución privada y una institución de cierto prestigio. Entonces, creo que la comunicación es fundamental en las instituciones privadas y en las instituciones públicas, porque es absurdo cuando alguien te dice, un radiólogo, y nosotros estamos incluso insistiendo en la importancia, y con esto doy preámbulo a seguir hablando, cuando te dice el radiólogo, no, pero es que lo que tú dices que es una hernia, pues mira, nosotros las hernias umbilicales las vemos muy seguido, prácticamente en el 70% de los pacientes, pero pues no tienen tripa.
Y si no tiene tripa, pues en realidad no es una hernia. Dije, híjole, qué bárbaro. Discúlpame, pero pues estás demostrando una ignorancia fatal. Oye, pero o lo otro, ¿no? Que el 80 o 90% que hacen un ultrasonido de la región inguinal te reportan una hernia inguinal de 8 o de 6 milímetros y tú terminas operándola, a pesar de que una hernia inguinal por ultrasonido pues no se debería de operar, porque si a todos nos hicieran, el 90% saldríamos con hernia inguinal y eso no es una patología. Estoy poniendo los dos extremos, ¿no? Entonces, con esto, ¿alguien quisiera opinar su experiencia con los compañeros radiólogos o, como decíamos, la experiencia del tener o no el ultrasonido en el consultorio? Sí, ¿me escucho? Sí, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Edgar González. Rápidamente, yo trabajo los jueves en la noche y los martes, entonces casi nunca puedo estar. Hoy que tengo vacaciones aproveché la oportunidad. Yo creo que vale la pena comentar algunos puntos. La medicina pública y la medicina privada sí son diferentes, aunque el médico sea el mismo, yo trabajo en ambas partes, como muchos de ustedes, como muchos de los que están aquí presentes, y sabemos que la situación institucional no siempre está en nuestras manos. En nuestro consultorio, pues somos los jefes del lugar, pero ya en la medicina pública sí cambian las cosas porque todos tenemos una saturación distinta y por mucho que uno desee dar todo lo que podemos dar hasta una hora de consulta, pues en la medicina privada en la medicina pública son 15 minutos hablando del IMSS. Entonces, el ultrasonido, en caso de tenerlo, pues me serviría para revisar algo rápido y de ahí pedir un ultrasonido al radiólogo, porque si hay un proceso legal, a mí me van a llevar un punto en contra es porque yo le hice el ultrasonido si no estoy certificado para hacerlo. Si bien puedo hacer un diagnóstico o orientarme para tomar una decisión, finalmente el reporte debe estar ahí preciso. Entonces, ahora, volteando la cara a la hoja, en la medicina privada, pues el punto es obtener el ultrasonido. Hay hay unos hasta manuales, y que por supuesto que nos permiten tomar decisiones y al paciente le facilita la atención médica, pero pues hay que tenerlo. ¿Va? Claro. Sí, claro. O sea, por ejemplo, la realidad de las cosas es que incluso la medicina institucional te puede servir como un screening, ¿no? En el screening donde tú dices, ¿sabes qué? Oye, me lo mandan por piedras en la vesícula, no trae ultrasonido, no trae piedras, ¿le doy prioridad o no le doy prioridad? ¿Sabes qué es un hidrocolecisto? Bueno, pues un hidrocolecisto, hacerle un ultrasonido urgente porque este paciente requiere. Entonces, ahí es en donde se puede justificar el aspecto radiológico en la institución. Porque tú con ese grado de expertise, que no quiere decir que sea empirismo, pero bueno, a fin de cuentas, si te van a dar un juguetito, pues hay que saberlo manejar. Sí, hay que usarlo. Y en ese saberlo manejar, pues hay que usarlo. Y al usarlo, tú vas a tener la opción de poderle decir, ¿sabes qué? El ultrasonido me va a servir para poder jugar a decirle, bueno, este paciente le voy a dar prioridad, este paciente no le voy a dar prioridad. Este paciente, por los hallazgos, le encuentro un tumor, como platicábamos el caso. A mí me llegó una paciente con una colitis, la habían manejado 3, 4 médicos, conmigo había ido 15 días antes, y yo le dije, ¿sabes qué? Para mí traes una masa aquí que no creo que sea popó, pero la realidad de las cosas es que yo veo un tumor. Yo veo una tumoración grande, móvil, hazte un ultrasonido, llega conmigo al ultrasonido nuevamente. Doctor, es que no tengo nada. A ver, otra vez le hago el ultrasonido, le digo, mejoró un procedimiento de tu distensión abdominal, le hacemos una tomografía y traía un adenocarcinoma de ovario izquierdo. Entonces, tú estabas en lo cierto desde el primer día. El que no le dio seguimiento fue el paciente, y estamos hablando de medicina privada. O sea, ya no hablemos de la medicina pública. Pero si en una medicina pública todo un paciente le dices y en 3 meses le hacen un ultrasonido porque es ordinario, ya se murió. Entonces, ahí es en donde yo creo que puedes justificarlo. Es, por ejemplo, un ultrasonido en un paciente posoperatorio, decíamos, en un seguimiento posoperatorio, tú le puedes hacer el diagnóstico en urgencias. Oye, trae una colección, trae un hemoperitoneo, aquí está, va. ¿Quieres confirmarlo? Confírmalo.
No, vas a quirófano y estás optimizando un recurso. Pero para eso, claro que necesitas tener una capacitación. Claro que a lo mejor no cualquiera lo va a poder mover el juguetito. Pero la realidad de las cosas, pero la realidad de las cosas es que debe haber un cierto interés, ¿no? El Colegio Americano de Cirujanos tiene cursos y certificaciones para ultrasonido para el cirujano general, ¿sí? No se trata de un diplomado para enseñar ultrasonido a médicos generales, es un curso de ultrasonido específico para cirujanos, ¿sí? Y sí tiene un costo, y ahora viene el congreso virtual del Colegio Americano de Cirujanos el próximo mes. La inscripción hasta ahorita es gratuita, aunque no sean fellows, pero los cursos sí tienen un costo, y hay un curso de ultrasonido para cirujanos generales del Colegio Americano de Cirujanos. Buenas noches. Quería comentarle o preguntar dos cosas. Uno, en relación a lo que comentaba ahorita el doctor Nájar, legalmente, ¿qué tanto nos protege una certificación de ultrasonido para una toma de decisión? Porque comentábamos que probablemente las aseguradoras insistían en que fuera un especialista en imagen el que hiciera el estudio para poder tomar la decisión de operarla o no. Pero, ¿qué tanto puede servir ese diplomado, vamos a decir, de ese tipo dirigido a cirujanos generales con una certificación o un... Legalmente no somos radiólogos, no tenemos ningún tipo de protección legal si damos un diagnóstico por ultrasonido, si tomamos una decisión por un ultrasonido hecho por nosotros, si en un momento determinado usted va a enfrentarse a un proceso legal, lo que yo hago, sí, el caso muy similar al que acaba de comentar el doctor Magdaleno, una paciente llega por X motivo y le hago el ultrasonido y me encuentro una masa en pelvis, ¿sí? O paciente que llega también con dispepsia y me encuentro una masa en hígado por ultrasonido. Mi rutina es, yo lo confirmo con el radiólogo, ¿sí? Generalmente lo complemento con otro estudio, es decir, no le digo hazle otro ultrasonido, pido una tomografía, ¿sí? Entonces me brinco al ultrasonido. Pero si es una vil colecistitis o colelitiasis, o sospecho que tiene un lito enclavado por ahí, yo en lo personal, yo lo confirmo con el radiólogo, ¿sí? La valoración de Nazar la hago yo el mismo día que la voy a operar, minutos antes de operarla, ¿sí? Para estar bien seguro de que no ha cambiado del ultrasonido que le hicieron anterior. Y hasta ahorita pues me ha ido bien, pero no doy diagnóstico y no baso una decisión legal tomada en mi impresión diagnóstica de mi ultrasonido. Sí, esa pregunta yo creo que es como parte de lo que yo comentaba. O sea, a mí en lo personal me ha tocado de que llega y te dice el seguro, ¿no? Yo en el seguro siempre pongo en el informe y en mi nota médica dice, se realiza rastreo con ultrasonido de consultorio, que es como tu tapadera, por llamarlo de una forma, tu escudo, ultrasonido de consultorio, donde yo encuentro una vesícula de 72 por 46 con edema de pared de 5 y en determinado momento litos pequeños, 3 milímetros, 5 milímetros o un lito único de 20 por 10, lo que sea, enclavado en cístico. Por lo tanto, se decide colecistitis crónica, colecistectomía. Se envía al radiólogo o solicito informe para complementar su informe para la aseguradora. Pero, por ejemplo, cuando es un paciente privado, yo le digo, a ver, tienes el diagnóstico, tienes la oportunidad, con todo derecho, puedes acudir con el radiólogo que tú quieras a que te confirme el diagnóstico y si me crees, vámonos a cirugía. Pero la realidad de las cosas es que es ese complemento. Si es un tratamiento de un tumor, alguna otra patología, definitivamente el tumor lo debes de complementar con otra cosa, pero ya no lo harías gastar en el ultra y de ahí le sigues en la tomo. O sea, es según el caso, yo creo, ¿no? Pero lo que dices es legalmente ninguno. Para protocolo de tumor es tomografía, ¿no? No, Sí, no claro. pasamos por ultrasonido. No, pero a lo mejor cuando tú piensas en una masa inicial de Sí, cierta estudio inicial. diagnóstica, empiezas por ultrasonido. Pero ese ya lo hiciste en el consultorio, ¿no? O sea, es a lo que me refiero. Entonces ya no brincas a nuevamente un ultrasonido para confirmar lo que ya sabías.
Sí, o sea, ese es lo que te puede ayudar. Tenemos con nosotros a Gabriel González. Gabriel, buenas noches. Gabriel, herniólogo colombiano. Hola, profesor Alfonsito, ¿cómo está? Bien, buenas noches, Gabriel. ¿Qué opinas tú? ¿Qué nos puedes decir del uso del ultrasonido en el consultorio? Qué pena con usted, pues me ligué tarde porque estoy de guardia hoy, pero si tiene uno esa posibilidad es de bastante utilidad. Obviamente debemos hacer pues todo el entrenamiento, la capacitación, ¿sí? Y es una herramienta que pues sabiéndola emplear ayuda muchísimo y sobre todo, por ejemplo, en el tema de pared abdominal. Yo lo uso tanto para diagnóstico como para procedimientos para infiltrar la toxina botulínica. Yo la hago dirigida por ecografía, a pesar pues de que mi gran amigo Tomás, ¿sí? Él aconseja ponerla por referencias anatómicas, pero usando el ultrasonido y cogiéndole el tiro es fácil, es seguro, ¿sí? Tiene la certeza de que la toxina quedó en el sitio donde tiene que quedar, ¿sí? Es un medicamento que es costoso, entonces pues vale la pena asegurarse por un medio como el ultrasonido. Hola Miguelón, un Hola abrazo. Gabo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? De turno. Qué bueno. ¿Alguien más tiene alguna experiencia en esto? Digo, yo creo que es fundamental. Yo podría hablar, por ejemplo, ese sinergismo que hacemos con los anestesiólogos. Por ejemplo, al poner un tab lock, no todos los radiólogos, no todos los anestesiólogos manejan la analgesia multimodal. Y dentro de esa analgesia multimodal, nosotros los que nos dedicamos un poquito a la pared abdominal, pues es parte de ese manejo preventivo del dolor. Entonces, en el manejo preventivo del dolor, aunque sabemos hacerlo a ciegas, como bien comenta Gabriel, tanto la colocación de botox como la colocación de una anestesia intercostal, hilo hipogástrico, hilo inguinal o un tap lock, nunca va a ser igual hacerlo bajo el apoyo radiológico y más si se tiene. Y lo puedes hacer en tu consultorio. Entonces, el estar haciéndolo en tu consultorio, donde tú tienes con una aplicación, con un preservativo para darle cierta esterilidad a ese procedimiento y ahí mismo estar poniendo el Botox, pues definitivamente tienes todas las armas. Y por eso puedes cobrar o no. Porque podrías llevarlo a un ámbito de rayos X donde el radiólogo cobre sus honorarios y tú cobres los tuyos para hacer una infiltración de toxina. Pero tú puedes disminuirle eso porque si no lo ibas a hacer a ciegas, pero lo puedes estar haciendo ese valor agregado haciéndolo. Si tú lo manejas, por ejemplo, para las aseguradoras, para los radiólogos, que los anestesiólogos tampoco son radiólogos, y ahí quiero hacer un punto de bemol, los intervencionistas tampoco son radiólogos, y las aseguradoras les pagan la renta de su equipo del ultrasonido, no nada más el procedimiento. Les pagan la renta de su equipo de ultrasonido para poner un tap lock, les pagan el tap lock y les pagan la anestesia general o la anestesia que le estén poniendo. Y nosotros, se nos está yendo el negocio. Y muchas de las veces lo que nos enseñamos fuimos nosotros. Entonces creo que es parte de lo que estamos perdiendo, no nada más por si me toca o no me toca, sino porque es un valor agregado para el paciente. Para la inguinodinia, doctor, cuando ponemos bloqueos del hilio inguinal o del hilio femoral guiado por ultrasonido, es Claro. extraordinario. Igual como decía Gabriel, uno pone el anestésico en el sitio donde debe de ser. Claro. Hay ultrasonidos un poquito más caros que tienen una mejor resolución, que tienen Doppler de alta frecuencia, transductor recto, etcétera, que le dan a uno la certeza de que donde está metiendo la aguja es donde debe de ir. Puede uno ver el nervio. ¿Sí? Claro. Literalmente ve uno el nervio y puede infiltrar alrededor del nervio sin ningún problema. ¿Alguien más tiene alguna experiencia en el manejo del ultrasonido o algún tabú que en determinado momento considere que
que pueda ser un gasto, que pueda ser una cosa como mercadológica solamente. Estamos entre cuates, es una reunión en Petit Comité, creo que podemos hablar las cosas como lo pensamos sin ningún problema. Los demás ya se durmieron, yo creo. Buenas noches, doctor. Doc, como un comentario, ¿no? Bueno, aquí en mi país, pues en el hospital donde estoy, nosotros a un principio, cuando sospechábamos de una cole, digamos, aguda, entonces lo que hacíamos era pedir la ecografía. Vamos, pedimos, le mandamos el diagnóstico y todo. Entonces, muchas veces el problema con el que nos hemos encontrado ha sido que el doctor radiólogo pues nos manda el informe y todo, solamente nos muestra esa parte. Tal vez queríamos ver algo más por la característica del dolor. Entonces, nos manda eso nomás. Entonces, después hemos empezado a mandar ya como rastreo abdominal. Sí, con el diagnóstico de una cole aguda, pero con el rastreo abdominal. Entonces, teníamos la oportunidad de que pueda revisar un poco más el doctor, pero, o el doctor radiólogo. Pero, entonces, lo que ha sido que después de un tiempo ha empezado a pedir los laboratorios más para él, no sé, supongo que tal vez basarse en o tener algo en que apoyar su diagnóstico o su informe, doctor. ¿Qué opina usted? Sí, el detalle técnico es pensar que solamente el radiólogo nos va a dar Hay muchos que te van a decir, usted pidió ultrasonido vesicular. Yo el más ridículo ultrasonido, y con respeto para el radiólogo que yo he visto, es ultrasonido de hígado, biliares y páncreas. Diagnóstico, litiasis vesicular. Doctor, no me estás diciendo nada. O sea, necesito que me digas cómo está la vesícula, cómo está el hígado, cómo está la dilatación, el cístico, los litos. Solicito en la institución segunda valoración del mismo ultrasonido y le puse favor de describir las características, ya que está muy superfluo su descripción. Y me pone, ¿qué no me entiende? Diagnóstico, litiasis vesicular. O sea, enterados, cambio y fuera. El malo no soy yo, digo, el error de comunicación no está de este lado. Ahí te en va. conclusión, Entonces, el aprender nosotros ultrasonido nos puede ayudar a exigirle al radiólogo mejores descripciones. Claro. O sea, y en las instituciones, la mejor forma de poder abrir la posibilidad de tener un recurso es justificándola con un protocolo. Si ustedes empiezan diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacerle a todas las colecistitis agudas en urgencias un rastreo preoperatorio y vamos a clasificarla en su estadio preoperatorio. Correlación clínica con el hallazgo quirúrgico. Para nosotros es algo ridículo. NASA contra Parkland. No pasa nada, pero ya nos dieron el ultrasonido. Sí. Pero solamente en esos casos no pasa nada. Pero ya me dejaste el ultrasonido poderlo usar. Pero tienes que hacer un curso y venir a capacitarte con... Voy. Pero la realidad de las cosas es que se dice, no, pues es que yo quiero que el radiólogo ahorita me haga el ultrasonido y me explique. No, pues nos van a mandar por un cuerno. Pero si nos dice, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué no? Vamos a platicar. Oye, fíjate que yo siento que el apéndice está retrocecal. Dame chance de ver. Ven el ciego, ven el retrocecal y tú dices exactamente como lo imaginaba. Por clínica, sugeríamos que era retrocecal o retroileal. Lo confirmas y te facilita la cirugía. Entonces, pero es en ese aspecto del ganar-ganar. Yo creo que cuando se empieza a perder ese yo soy el jefe aquí, o sea, tanto el cirujano o este es lo mío y el radiólogo, este es mi nicho, pues estamos peleando para los dos lados. Entonces creo que el trabajo en equipo y ese sinergismo es fundamental. Por poner un ejemplo de urgencias y de las instituciones, hablar en pared abdominal, hay muchos radiólogos que no saben ver una malla. Hay muchos radiólogos que no saben valorar un defecto herniano. Hay muchos radiólogos que te mandan una foto en vez de mandarte el video de la maniobra de Valsalva. Por poner ejemplos, o sea, y son radiólogos y son certificados y certificados en Estados Unidos y en donde quieras, pero no hacen bien las cosas. ¿Por qué? Porque no entienden lo que tú quieres. Entonces, en el FAST es lo mismo, la pregunta capciosa que les decía, ¿cuántos
radiólogos han hecho el ATLS. Bueno, perdón. Sí, adelante, adelante. Yo creo que para un FAS debe haber un ultrasonido en urgencia siempre. Y que Claro. lo sepa hacer el urgenciólogo, el cirujano, hasta el interno. Hasta el interno. Hasta Algo que les comparto que aprendí con mis maestros, no es nada nuevo, pero cambia mucho las cosas. Cuando a uno le interesaba un cuadro, iban con el radiólogo, le comentaban el caso como adscrito, ya sabe, que se lo dejamos a los internos, y se metían a presenciar el ultrasonido o la tomografía, porque finalmente los radiólogos, que son expertos en imágenes, es una situación metafórica, jamás han visto un abdomen abierto. Entonces, a veces lo que les estamos orientando, yo lo que hago es medir vía biliar, por favor. Y ya seguramente me va a dejar de buscar otras cosas, y si me interesa la biliar, pues ya me la miden. Pero hacer esa comunicación, a veces aunque sea en el papel, para que él cuando ve sus miles de ultrasonidos o sus 20 que tiene este día de hoy, probable piocolecisto, sospecha de colecolicidad, medida biliar, y me hacen buenos reportes. Sí hay siempre el que está piedras en la vesícula, también los he tenido. Pero con buena comunicación cambian mucho los reportes y van dirigidos. Y, por supuesto, que tener en el consultorio un ultrasonido es una herramienta fenomenal. Claro. El problema es la situación legal a la que nos orilla, deteniéndolo al utilizarlo, por supuesto que no estamos protegidos, y teniéndolo sin saberlo utilizar, ante una institución va a decir, ¿y por qué no lo utilizó? Suponiendo que haciéndolo tampoco estamos protegidos. No sé si me explico. Doctor Bernal tiene por ahí un comentario. El doctor Bernal está levantando la mano. Sí, gracias. Sí, bueno, un comentario con respecto a la diferencia entre pues, el ejercicio institucional y profesional institucional y privado. Bueno, yo tengo la experiencia del Seguro Social. Supongo que otras instituciones son un poco más flexibles, pero el Seguro Social es muy estricto al respecto. El seguro se guía por procesos. Hay procesos para cada uno de los servicios y esos están bien establecidos y no hay nada prácticamente que no esté escrito en las instituciones. Entonces, cuando uno se desvía del proceso, pues ahí pudiera llegar a uno a tener problemas, ¿no? Y habría que dar muchas justificaciones por qué uno se salió del proceso. Voy a poner un ejemplo también del riesgo que pudiera ser dentro de la institución, alguna experiencia que tuve. Yo estuve, cuando no estuve de directivo, pues estaba prácticamente en la noche. La mitad de mi vida institucional estuve en la noche. Y ahí no tenía radiólogo. A veces, al principio, ni siquiera laboratorio, ¿no? Entonces, buena parte de las decisiones quirúrgicas que tenía que tomar, pues eran clínicas. Y pues hasta el tiempo que yo estuve en la institución no conté con un radiólogo. Así que es que, pues el único ultrasonido que teníamos, pues era el de rayos X. Y posteriormente en el consultorio de gineco, pero era muy poco práctico llevarse el de gineco, estaba muy lejos. Así es que tomaba pues de vez en cuando el ultrasonido de los radiólogos. Pero pues había un riesgo y ese riesgo que yo supuse fue realmente una situación problemática que tuve porque yo suponía que si yo tomaba el ultrasonido y pasaba algo con ese ultrasonido, pues me iban a responsabilizar por ello, cuando no tenía la autorización, ¿verdad? Ni estaba dentro del proceso institucional que yo me llevara el ultrasonido para tomarlo en urgencias. Pero pues me era de mucha utilidad para tomar una mejor decisión en la área de urgencias para el paciente que iba a meter a quirófano. Entonces, yo pedía que me asistiera una enfermera en todo momento que constatara, no solamente que me acompañara a explorar al paciente, sino que constatara de que ella se diera cuenta de cómo manejaba yo el ultrasonido. Y inclusive le pedía que me acompañara a dejarlo al área de rayos X de nuevo. Bueno, pues alguna vez se dio cuenta, no se habían dado cuenta hasta alguna vez que
que no lo dejé conectado exactamente como él lo había dejado. Entonces se dio cuenta de que lo habíamos tomado. Y alguien le dijo pues que yo lo estaba utilizando. Entonces el radiólogo desafortunadamente tomó una mala decisión. Descompuso el ultrasonido, tiró el transductor convexo. Y me trataban de responsabilizar por eso, porque yo en la noche había utilizado el ultrasonido. Y bueno, pues no hubo problema porque pues tuve la precaución de que esa enfermera constató de que yo no había sido el responsable, ¿verdad? Pero bueno, ese es, cuando uno se sale del proceso puede tener unos riesgos dentro de la institución. Y sin embargo, pues yo lo seguí utilizando y yo comprobé ante la dirección que tenía el diplomado para saber usar el ultrasonido. Y bueno, pues ya lo utilicé con más confianza, pues en tiempos posteriores, ¿verdad? Pero ese ultrasonido quedó deshabilitado 3 meses para que pudieran repararlo. Y fue muy costoso, entonces, pues fue como venganza, ¿verdad? Del radiólogo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado si uno decide pues salirse de un proceso dentro de la institución. Algo que yo quiero comentar de pronto, sí, y que ya mencionó el doctor Magdaleno, es por qué los informes en la práctica privada, sí, son de una calidad óptima y los del Hospital del Estado le reportan solamente colelitiasis, sí. Los pacientes son diferentes, debería ser así. Entonces yo pienso nosotros mismos debemos exigir, ¿sí? En el hospital, así sea un hospital estatal, que la calidad de los reportes sea óptima, porque muchas de las decisiones quirúrgicas que tomamos a quienes hacemos urgencias, ¿sí? Son basadas en el reporte de un radiólogo. Entonces, una ecografía que me pasen a mí que diga que solamente tiene hitos, personalmente yo no la recibo, no la acepto. Y muchas veces he remitido esos reportes que son así de escuetos, de pobres, con una nota al área científica, y eso ha hecho que mejore de manera paulatina. Ha sido un proceso duro, pero eso mejora la calidad de los reportes, ¿sí? Una ecografía que le dice solamente que tiene cálculos, pero que no le informa el espesor de las paredes de la vesícula, si tiene o no tiene líquido perivesicular, el calibre de la vía biliar, es un informe que pues no nos sirve para en algún momento tomar una decisión adecuada. No sé si alguien más tiene dificultades con la calidad de los reportes de los ultrasonidos. Es un término común en todos los hospitales o la mayoría. Desafortunadamente. Yo a lo mejor comentando las anécdotas, en el México existe un diplomado de ultrasonido y coincidentalmente en Querétaro, y no tan circunstancial, es un cirujano y un radiólogo son familiares. Y de ahí salió parte de esa estrategia y de la necesidad. Otra de las... Los que lo puedan tomar es muy bueno. Yo lo hice el año pasado. Otra de las situaciones, por ejemplo, un cirujano de hernia muy reconocido del país, su hermano es radiólogo. Y ahí empezaron varios de los enlaces de cómo hacer una adecuada valoración radiológica en una tomografía para valorar los pacientes en hernia. Entonces, quizá el mensaje de ese comentario es, si te acercas a un radiólogo, no necesariamente tiene que ser tu pariente, pero si haces un buen equipo, se pueden lograr cosas benéficas, ya no para ti o para la sociedad, para el paciente. Así es. Así es. ¿Alguien más de los demás compañeros que han estado muy callados? Doctor Nájar, suelte preguntas. No, para mejores comentarios, aquí todavía queda el doctor Prieto, que no ha hablado, Carlos Ramírez no ha hablado, el doctor Morales también está callado, la doctora Arlet está callada, Olachea, la doctora López, a ver, alguien de ellos que nos eche por ahí un comentario. Con toda esta información, ¿no? Los últimos años, no hace años que Nadie. Mientras comentan, dígame, adelante, ¿quién dijo yo? Sí, doctor, nuevamente,
algo que nos hemos estado dando cuenta, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, es que últimamente algunos radiólogos perdón lo que voy a decir, se han comportado como médicos. Y afortunadamente los pacientes no son solamente situaciones técnicas donde nos van a hacer una descripción, sino que afortunadamente están revisando al paciente, lo tocan antes de hacer el procedimiento ultrasonido. Lo tocan, lo revisan, lo interrogan y después dirigen ya sus conocimientos de imagen para apoyarnos. Y hemos hecho cosas sorprendentes, o sea, cosas por ejemplo, hace poco nos llamó la atención, fíjate que encontré esto, y había visto que ustedes iban a decidir, por ejemplo, drenar un absceso, pero me tomé la libertad de actuar como médico y guiado por ultrasonido, drené el absceso. O sea, porque yo vi que dentro de su plan de tratamiento estaba el hacerlo en forma abierta. Entonces me tomé la libertad como médico de en ese momento estar haciendo el procedimiento, pedir, no sé, una aguja y drenarlo, ¿no? Y yo creo que nos hemos enfrentado a situaciones muy agradables de poder platicar con el radiólogo, como decía el doctor González, acercarnos al radiólogo y actuar como médicos y como equipo, sobre todo eso como equipo. Y eso ha beneficiado mucho al paciente. A veces yo digo, ¿para qué, entre comillas, para qué pido un ultrasonido en mi consultorio de la institución si tengo un compañero que hace eso y me llevo muy bien con él en ese sentido? De que le puedo presentar un paciente, podemos hablar como médicos, podemos llegar a un entendimiento y su información que nos va a dar su experiencia nunca la voy a poder alcanzar yo como para tomar una decisión que vaya en contra de lo que él diga, ¿no? Cuando se hacen bien las cosas, obviamente ya mencionaron los ultrasonidos de piedras en la vesícula, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, en el hospital ahorita, con esto de la pandemia, pues los residentes de cirugía han estado un poco desatendidos en cuanto a procedimientos y todo eso, y les dije, oye, pero ¿por qué no se meten a ver tomografías, a ver ultrasonidos, a estar ahí, en lugar de estar sentados aquí, a lo mejor leyendo? Yo no digo que sea bueno, malo o bueno, ¿no? Pero tienes una herramienta ahí que tienes que aprender a utilizar y la mejor forma de tener experiencia en un coche pues es manejarlo y manejarlo y manejarlo y manejarlo, ¿no? Claro. Y antes teníamos que rotar por esos servicios, ahora ya no, creo que ya no, ¿no? Igual con la endoscopía, igual que cualquier medio diagnóstico que no es tan frecuente. Ahorita ya la mayoría de los cirujanos pues hacen endoscopía, tienen su ultrasonido y son muy completos, ¿no? En ese respecto también lo que me he dado cuenta que las generaciones nuevas están, desde mi punto de vista, están dejando la clínica a un lado y se están orillando más a hacer procedimientos. Por ejemplo, qué bueno que tengamos un ultrasonido para poner un catéter subclavio, ¿no? Sería lo ideal. Es más, el estándar de oro va a ser ese, ¿no? Sabes que necesitas ultrasonido para. Pero no decir, no se lo voy a poner porque me voy a esperar 2 días porque el ultrasonido lo voy a tener disponible para tal fecha. No sé si me explico. Creo que lo que menciona el doctor es cierto. Las primeras interpretaciones de una vía biliar por ultrasonido las vi hechas por el radiólogo, pero a medida que se familiariza uno con el equipo y se le va quitando el miedo y se da cuenta que no muerde, ¿sí? Ya empieza uno a producir sus propias imágenes, ¿sí? Y empieza a reconocer las cosas. Hay que hacer la capacitación, hay varios cursos, el de FAST, el de el ultrasonido para cirujanos, el de accesos vasculares, capacitarse y familiarizarse con el uso de los
los equipos. Así es. Alguien preguntaba en el chat, hay ahora muchos proveedores, ¿sí? Con unos equipos que pues inclusive los dejan en comodato a unos precios asequibles, ¿sí? Hay varias marcas, varios modelos y pues vale la pena pensar en que el ultrasonido va a ser el fonendoscopio del futuro. Es cuestión de familiarizarse con él y no darse cuenta de que el equipo no muerde. No es tan difícil como uno pensaba en otra época. Y perderle el miedo al aspecto legal, vuelvo a insistir, no somos radiólogos, es un complemento. Yo creo que todos los médicos basamos nuestro diagnóstico básicamente en el interrogatorio, la historia clínica, la buena correlación de la actitud del paciente, etcétera, la exploración física, una exploración con la auscultación, todo lo que lleva a los pasos, y de la misma manera que ponemos el endoscopio, el estetoscopio, por ejemplo, para diagnosticar un hilio, ¿sí? Y cuando yo le pongo el transductor del ultrasonido y veo las tripas llenas de líquido, estoy confirmando lo que yo ya me imaginaba. Ahora, si efectivamente, si yo acabo de operar a un paciente y le puse un dren y mi dren no me está dando nada y le pongo el transductor y tengo líquido, mi dren está tapado, ¿verdad? Yo sabré si lo remuevo, etcétera, etcétera. O si no está dando nada porque no hay ninguna colección de líquido. Creo que lo más importante, aparte de perderle el miedo al equipo, es que hagamos conciencia de que es necesario que como cirujanos tengamos un ultrasonido en nuestro consultorio, y no vendo, no llevo comisión tampoco de nadie. Pero independientemente de si trabajamos en una institución privada o en una institución pública, yo creo que es una extensión de mis dedos, es una extensión de mis ojos, es una extensión de mis oídos cuando tengo Doppler, ¿sí? Y si tengo primero un ultrasonido sencillo, nada más de modo X, y luego ya puedo ver el Doppler y luego ya puedo escuchar el Doppler. Créanme que vale la pena cuando tengo un paciente con una pata hinchada, sí, aunque no esté azul, y le paso el Doppler, o sea, la utilidad es enorme, enorme la utilidad de un equipo de ultrasonido en el consultorio. Creo que eso sería prácticamente el objetivo de final de esta plática. Son las 10 de la noche con 6 minutos. ¿Algún comentario antes de que terminemos? Pues nada más agradecer al doctor Miguel su participación, y parece ser que es un tema que no nos concierne, pero creo que tenemos que aprender a utilizar las herramientas disponibles. Nada más, desde mi punto de vista, no dejar a un lado la clínica y la revisión. Ahorita, los que trabajamos en el seguro, vemos muchos pacientes que llegan referidos con diagnósticos ya hernia inguinal, por ejemplo, y nunca fueron tocados por el médico familiar. Sencillamente le refirieron algún síntoma y le pidieron un ultrasonido, recabaron el ultrasonido decía, tiene hernia, vámonos con el cirujano. Y resulta que cuando los revisas, pues obviamente no encuentras datos clínicos de una hernia como para operarlo, ¿no? Bueno, pero estamos hablando del médico general. Sí, Perdón, sí, doctor, que lo interrumpa. Doctor Solís es el presidente de nuestro colegio, doctor Magdaleno, Gabriel es el presidente del colegio de especialistas en cirugía general de aquí del estado de Baja California Sur. Mucho gusto. Sí, yo creo que el comentario que usted hace es preciso, o sea, qué bueno que tomas el tema de, por ejemplo, la hernia inguinal. Yo lo comenté en la plática, donde desafortunadamente, pero algo que también yo he visto cirujanos que tampoco tocan la región inguinal. Sí. O sea, y en la institución le hacen, es del lado derecho, si está grandota, sí, ok. Y en lo privado, ultrasonido de 6 milímetros, hernia inguinal bilateral, se opera. Digo, creo que hay que ser congruentes en la ética. Yo lo platiqué, el 90% de las hernias por ultrasonido no son hernias. Digo, yo soy, para Seguros Monterrey, al menos aquí en Guanajuato, yo soy la segunda opinión de si se opera o no se opera el paciente. Y créame que ya he regresado pacientes con hernias de ultrasonido y con dolor inguinal
posoperatorio de una hernia que no es hernia y no les autorizo la cirugía por la segunda opinión. ¿Me ha causado controversias? No me interesa, porque la realidad de las cosas es que el detalle es, la ética creo que cuenta antes que otra cosa. No, pues gracias, en lo personal cierro ahí por la oportunidad y creo que es un tema que aunque decimos no nos compete, nos compete cada vez más. Desafortunadamente o afortunadamente nos tenemos que empapar porque es una arma, como dice el doctor, que ya la estamos teniendo casi igual de accesible que un estetoscopio. Entonces, si podemos traerla portátil y transmitirla a nuestro celular, que también traemos para todos lados, o a nuestra tableta, híjole, ya si no la queremos usar es porque de a tiro Ya es necedad. no nos alcanza. Ok. Además nos da pacientes, créanme, les estaba enseñando por ahí un ultrasonido que hice en el consultorio, le pedí una tomografía que se hizo en el Seguro Social, tenía un tumorcito en el riñón, lo operamos ayer, ya vieron el riñoncito de 1 kilo, ¿sí? Y gracias a Dios está bien. Yo comentaría, por ejemplo, 2 casos, ¿no? O sea, una paciente me llegó a mí con un abdomen, una hernia incisional ventral complicada, y a la hora de explorar e interrogar, la paciente tenía historial de molestias urinarias. Le hago un ultrasonido, hidronefrosis bilateral. Le mando a hacer un Neurotac y traía una litiasis bilateral ureteral, y a la hora de revisar el cuello, un hiperparatiroidismo por un adenoma paratiroideo. Solo con el hecho de tener el tiliche ese del ultrasonido. Entonces, lo que era una hernia, me salieron 4 cirugías. Otro caso, por ejemplo, nosotros estudiamos pacientes ginecológicas con litiasis vesicular. El 40% de los pacientes, al menos de la serie que nosotros habíamos operado en forma electiva, todas eran puérperas con litiasis, 24%. Y de ese 24%, el mayor porcentaje, todas tenían un promedio de 5 a 8 ultrasonidos durante el embarazo. Y ninguna le habían hecho un solo ultrasonido de vesícula. A ninguna. Y tristemente hicimos otro trabajo donde hablamos de dispepsia, buscando dispepsia funcional, la primer causa. Se les hizo ultrasonido y una de las primeras 2 causas era reflujo por clínica y ultrasonido vesícula. Entonces, creemos que lo podemos tener todo, pero esos pacientes no llegan con el dolor cólico clavado hacia la espalda, náusea y vómito. Llegan con síntomas atípicos. Así es. Pues bueno. Doctor Nájera, ¿cómo se... Muchas gracias por su atención. Doctor Magdaleno, Gabriel, gusto en saludarlos, muchas gracias. Doctor Soto, por allá en Bolivia, muchísimas gracias. Doctor Solís, Bueno. doctor González. Un abrazo, Alfonsito. Encantado de verlo. Ya vi, igualmente, me da gusto saludarte, Gabriel. Bueno, pues las 10:12. Las espero, yo veré. Hasta luego, buenas noches, gracias. Bueno, Miguel, un abrazo. Buenas noches. Gracias, nos vemos el próximo martes. Gusto en saludarlos. Hasta luego. Buenas noches. Chao, Miguel. Adiós, Gabo. Bye. Bye.